único modo de existir y seguir existiendo en los años 73 con el alza del, del petróleo es que ese estado que era el estado de bienestar desarrollista que se había construido desde los años 30 a los 70 se desfondara de sus, se decía en esos momentos, políticas de bienestar. Y en ese proceso entonces es que nosotros nos quedamos en que a nivel mundial se promueve la descentralización, es decir, la necesidad y la posibilidad de que el Estado se desprenda de aquellas actividades que, según la doctrina que comienza a imperar en ese momento, son altamente onerosas para las arcas fiscales. Estamos hablando en concreto de las políticas sociales. Y en ese proceso entonces es cuando a nosotros nos llega el momento cúlmine de la dictadura militar del año 73. Recordemos que las dictaduras en el periodo de los 70 en América Latina es la respuesta a fenómenos emergentes en el mundo y en América Latina en particular que dicen relación con un cierto estado de efervescencia social y política. Recordemos, por ejemplo, que el año 59 se ha desarrollado una revolución inédita en una pequeña islita del Caribe y unos revolucionarios barbudos se han apoderado de La Habana y han dado al traste con los negocios norteamericanos en la isla. Eso ha provocado un descalabro tremendo a las fuerzas de seguridad del imperio norteamericano, por cuanto en sus mismas puertas o en su patio trasero se le ha producido entonces una insurrección. Eso representa para ellos en la década del 60 un gran peligro, un gran temor. Y ese temor, ¿no es cierto?, es el que en estos lados del mundo se pueda construir una posibilidad distinta de organización social, política y económica. Y ante eso se reacciona. Y Norteamérica y sus aliados de América Latina reaccionan construyendo alternativas. Y una de las alternativas que se implementa es, en primer lugar, la reforma. Es decir, hay que reformar las estructuras anquilosadas de América Latina, del latifundismo, las estructuras anquilosadas de servilismo, de servidumbre, por cuanto eso, dice el diagnóstico de aquellos años, representa sin lugar a duda el caldo de cultivo de las efervescencias revolucionarias. Y nuestro país, que duda cabe, Chile, se coloca, digamos, a la cabeza de esos primeros experimentos. Y el año 63-64, entonces, la democracia cristiana con Eduardo Frei Montalva, el Frei Padre, se construye entonces el primer proyecto reformista que pretende entonces realizar, fíjense ustedes, una revolución en libertad frente a esa otra revolución de barbudos revolucionarios guerrilleros de Cuba. Y el año 64 entonces se implementa en Chile el primer experimento reformista a fondo en América Latina para tratar de destruir las estructuras, ¿no es cierto?, anquilosadas que están imperando en el campo, sobre todo. Y una de las primeras tareas que ese gobierno, ¿no es cierto?, el año 64 en nuestro país se propone es el desarrollo, ¿no es cierto?, de una profunda reforma agraria. Y esa reforma agraria, ¿no es cierto?, provoca el odio, pero visceral de la derecha, por cuanto esa oligarquía que había estado en el campo, dueña del campo durante más de 300, 400 años, hijos, nietos y bisnietos, se ve de pronto impelida a tener que devolver tierras que habían sido eh, apropiadas de no muy buena manera en múltiples periodos, ¿no es cierto?, de la historia del país. Y en ese aspecto, entonces, lo que se coloca allí es la necesidad de una profunda reforma agraria de la cual la democracia cristiana hace su principal capital político en los años 64-65. Recordemos que esa primera reforma agraria es el primer intento más serio de otorgar y construir un grado de representatividad política y de respeto social al campesinado. Es decir, hasta el año 67 el campesinado en Chile exhibía un raro estado de ser un poco menos que servidumbre de la gleba de los fundos y de los latifundios de Chile.
Y en ese sentido, entonces, lo que está aconteciendo entonces en la década del 60 es una profunda efervescencia también allí. La reforma agraria de Frey, padre, el año 67, coloca entonces un nuevo actor, el actor campesino, en el desarrollo de su proceso, entre comillas, ¿no es cierto?, de activación de su especial capital social. Y eso se une también a las movilizaciones estudiantiles, el estudiantado, primero con bases muy cristianas, provenientes, ¿no es cierto?, de la iglesia sobre todo, y después, ¿no es cierto?, desarrollando fuerzas crecientemente insurgentes, se coloca también al lado de los cambios de la reforma. Recordemos que en Chile, en la movilización estudiantil comienza el año 67, el año 68 se provoca el desarrollo de las fuerzas estudiantiles en París, mayo del 68 en concreto, que aquí había comenzado el 67. Los estudiantes de la Católica colocan un letrero que dice el mercurio miente en esos años y que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es todo un símbolo. Es decir, esta década del 60 es de plena efervescencia no solamente en Chile, sino en América Latina y en el mundo. Hay un cambio epocal. Ha habido un concilio Vaticano II, y la iglesia se coloca, ¿no es cierto?, en disposición de hacer una iglesia de los pobres. Aparece la opción de los cristianos por el socialismo, acá también en América Latina, en particular en Chile. El estudiantado se va a hacer trabajo voluntario, ¿no es cierto?, al campo. El desarrollo de todas estas fuerzas provocan que emerja un nuevo sujeto, un sujeto poblador en la periferia de Santiago, que también, ¿no es cierto?, avanza en sus posicionamientos políticos. Todo ese conjunto de elementos colocan, ¿no?, una suerte de activación de la participación y por lo tanto de colocar en juego una especial noción, yo diría, ancestral de ciudadanía, pero esta vez, ¿no es cierto?, con las fuerzas propias que se están desarrollando en ese periodo especial que es la década del 60. Ante eso, mi estimado y estimada, es que reacciona entonces el sistema. Y el sistema reacciona colocando en acción lo que veíamos en la clase pasada, el elemento coactivo. Si ya no se puede establecer el consenso sobre estas masas insurgentes, entonces lo que viene a continuación es el poder de fuego del sistema. Y el poder de fuego se instala el 73 acá y el 76 en Argentina, y ya había sido precedida por la dictadura de Brasil el año 64. Por lo tanto, todos estos elementos entonces contribuyen a formar el panorama frente al cual entonces se instala una dictadura militar. Esta dictadura militar será entonces un antes y un después. Será un antes y un después porque es el primer signo de que hay una refundación del Estado y del rol del Estado en América Latina y en el mundo. Es decir, aquellas propuestas de desconcentración, de descentralización, de desguace del estado del estado de bienestar, va a tener era que no, su primer ejemplo, ¿ya?, paradigmático en el Estado de Chile. Es la dictadura la que va a implementar entonces el primer Estado neoliberal, ¿ya? Y por tanto entonces va a tener allí el desarrollo de una primera versión de neoliberalismo puro y duro. Es decir, lo que nosotros vamos a recibir entonces acá, o lo que se va a implementar acá en Chile, es el primer ejemplo de una dictadura entonces que hace del neoliberalismo su fuerza principal. Es decir, ¿qué es lo que se pretende a nivel mundial y qué es lo que hace? En primer lugar, la dictadura de Pinochet es colocarse entonces, colocar el aparato de Estado en función de una política que considera, en primer lugar, que debe controlar la participación, porque esa efervescencia revolucionaria, esas efervescencias de la década del 60 deben ser contenidas. Y esa posibilidad, en el caso nuestro, va a tener entonces un protagonista fundamental. Y ese protagonista fundamental es la creación o recreación de una institucionalidad especial que no tenía ningún rol relevante hasta antes del 73, pero que la dictadura entonces encuentra en ella un elemento fundamental para tratar de desarrollar el control de la ciudadanía, esa ciudadanía que se había desbocado, según ellos. Y ese instrumento fundamental, esa institucionalidad fundamental, va a ser entonces el reasignar al municipio con un rol de control de la población. Entonces, lo que yo les he colocado acá en en esta lámina es precisamente una muestra
de los elementos fundamentales que la dictadura entonces coloca como una de sus principales reivindicaciones de control de la población. Es decir, comienza desarrollando una institucionalidad municipal que coloca en su vértice superior a alcaldes designados por el Ministerio del Interior, es decir, coloca a sus Fuerzas Armadas en control de la población. Y ese control de la población entonces se va a desarrollar en función de una política de seguridad nacional que va a ser la doctrina que va a implementar el Departamento de Estado en América Latina. Es decir, para controlar las efervescencias anteriores tenemos que construir un nuevo modo de exterminar aquellas ideas. Y por lo tanto, entonces esas ideas que van a ser exterminadas o van a ser controladas necesitan un cuerpo burocrático. Fíjense cómo O'Donnell en la clase anterior yo les decía había desarrollado la idea, ¿no es cierto?, de el Estado burocrático autoritario. En este caso, el burocratismo que proviene de la condición natural del Estado, por ser Estado, se le coloca, se le añade entonces una dimensión autoritaria. Por tanto, este burocratismo autoritario se instala en el caso de Chile para controlar la población y el organismo predilecto va a ser entonces el municipio. Y ese municipio entonces es relevado como el organismo fundamental de control. Se designan los alcaldes, ya no hay elecciones de regidores y por tanto este organismo comienza a ser controlado desde el mismo interior del Ministerio del Interior. Entonces los próceres de la dictadura van a colocar crecientemente mayor poder, ellos van a decir descentralización, para precisamente hacer efectivo el control, ¿no es cierto?, de estos municipios en cada uno de los 335 comunas que terminaron siendo las comunas, ¿no es cierto?, de la dictadura. En cada uno de los territorios se colocará entonces un municipio con un alcalde designado. Esto va a traer también como consecuencia que entonces la población va a estar mucho más cerca del poder que le va a controlar. Y para eso entonces la dictadura echa mano a los procesos de reforma administrativa descentralizadora que habían estado cursando desde años anteriores. Y esas reformas administrativas habían sido eh, parte de los procesos de elaboración de los equipos, fundamentalmente, fíjense, demócratas cristianos del gobierno de Frei Padre. Es decir, los equipos de demócratas cristianos que habían estado trabajando en la ODEPLAN, Oficina de Planificación Nacional, habían visualizado ya mucho antes de la dictadura la necesidad de una descentralización del país y de la necesidad de otorgar mayor poder a los municipios. Pues bien, la dictadura toma esa reforma administrativa, la reforma administrativa se dice de Sergio Boisier, que es un gran profesor, ¿no es cierto?, que tuvimos por ahí, y coloca esa reforma administrativa al interior de los municipios y crea dos grandes funciones para que ese municipio pueda operar en el territorio. La Secretaría de Planificación Comunal, que existe hasta el día de hoy, y la Dirección de Desarrollo Comunitario para, entre comillas, promover el desarrollo comunitario. Junto con eso, entonces, entrega por primera vez la mayor cantidad de recursos posible, ¿no es cierto?, a estos municipios, y desde ese momento, entonces, los funcionarios municipales, por lo menos del nivel directivo, comienzan a tener sueldos, ¿no es cierto?, equiparables a los sueldos que están, ¿no es cierto?, en la administración pública a nivel central. Por lo tanto, el municipio se hace es altamente efectivo, no solamente como un botín de guerra para la dictadura, sino como un organismo central para controlar la población. ¿Y por qué la van a controlar? Porque necesitan tener control territorial de todo el país. Y en ese aspecto también incluso los dirigentes vecinales van a ser designados. Es decir, durante el año 73 hasta el año 89-90 o 92 más bien, los alcaldes son designados y los dirigentes vecinales son designados por el alcalde y por el intendente. Entonces, se construye, fíjense ustedes, una gran estructura de control y dominación y por tanto tenemos todo el derecho a decir que aquí lo que se ha desarrollado entonces es una exquisita política de control de la ciudadanía o, como lo hemos venido sosteniendo, una exquisita control del capital social comunitario mestizo. Entonces, con esta matriz, la dictadura hace viable su control de toda la población. Recordemos que paralelamente está la represión,
está la detención, los partidos políticos han sido, ¿no es cierto?, absolutamente prohibidos, hay desaparecimiento, hay tortura, hay represión. Es decir, fíjense cómo el organismo que supuestamente iba a promover la participación en el discurso de la descentralización de las Naciones Unidas o del Fondo Monetario Internacional, en el caso de Chile nosotros tenemos la muy mala suerte de que cuando se implementa este organismo de descentralización, la dictadura lo toma como un organismo de centralización autoritaria burocrática en los términos de Donne, con el añadido de que este proceso, este largo proceso del año 73 hasta el año 92, está preñado entonces del desarrollo de especiales relaciones autoritarias y burocráticas al interior de la comuna, pero especialmente del desarrollo de los tres fenómenos más importantes que corroen toda posibilidad de construcción de democracia. Es, primero, la construcción de un caudillo. Aquí arriba se instala un alcalde designado, que serán los futuros diputados y senadores de la derecha en este país. Y ese caudillo entonces va a ejercer el dominio y el poder en la comuna. Y va a ejercer el dominio y el poder controlando dos grandes cuestiones. En primer lugar, la asistencia, entre comillas, social, que va a ser de uno en uno en fila india, y que va a ser atendida, ¿no es cierto?, por esta Dirección de Desarrollo Comunitario. Es decir, nunca más se va a aceptar que vengan aquí sindicatos a promover reivindicaciones y a demanda. Los que no tienen cómo vivir, cómo comer, tienen que ser entonces enumerados y tienen que ser controlados por mediante una ficha, ¿no es cierto?, social. Y ahí nace, en ese especial periodo, la ficha de estratificación social, de la cual hoy día la ficha familiar es su tataranieta. Es decir, esta ficha de acá está hecha para controlar a los pobres. Si usted no tiene plata, no puede participar en la sociedad de consumo, bueno, nosotros le vamos a dar una cajita de alimentos para que pueda sostenerse usted y su familia. En ese aspecto, entonces, esta ayuda asistencial va a ser una dádiva asistencialista que va entonces a promover el control tanto del aparato municipal como del alcalde con estos pobres, ¿no es cierto?, que generan una relación clientelar, el segundo elemento. Es decir, se genera acá abajo una clientela que le responde al alcalde. Y esa clientela va a estar disponible para eh, dar de vuelta, para ser recíproca en su relación clientelar en el momento en que sea solicitado lo único que ellos pueden obtener, que es el voto. Y el voto precisamente es el cual se le pide al alcalde de derecha cuando viene entonces, entre comillas, la irrupción o la emergencia de la democracia. Es decir, los alcaldes que son elegidos después del año 92-93 en plena democracia van a ser estos alcaldes designados que han establecido esta relación clientelar con el municipio. Es decir, además se han convertido en caudillos y han construido una clientela. No olvidemos que el plebiscito del 88 tuvo un 54% de aprobación y un 44%, si no me equivoco, de apoyo a Pinochet. Es decir, la relación clientelar, cooptativa, caudillista había rendido su fruto. Es una de las tesis que algunos cientistas políticos todavía hoy día manejan, ¿ya? Por tanto, entonces, este municipio de la dictadura desarrolla un fenómeno de clientelización, cooptación y caudillismo, entonces, que pretende en última instancia, entonces, corroer, neutralizar ese capital social constante y ese capital social variable del cual nos habla Salazar en la ficha. Entonces, con estos elementos es que se constituye entonces un especial proceso de municipalización autoritaria burocrática. Agreguemos, por ejemplo, que este municipio se hace viable también en medio de una crisis económica, la crisis, ¿no es cierto?, el 75-76, 30% de cesantía, planes de empleo mínimo, por programas ocupacionales de jefas de hogar, o sea, PEM y POG, y cuando llega la hora, ¿no es cierto?, de establecer una estructura burocrática, una estructura municipal, precisamente estos funcionarios del PEM y el POG son los que se van a integrar, ¿no es cierto?, a este municipio.
En consecuencia, lo que tenemos que decir aquí en términos históricos es que este municipio, fíjense ustedes, no se construye como un organismo participativo, no se construye para ejercer ciudadanización, no está diseñado desde su origen para promover la participación a pesar de que formalmente se le haya dado estos títulos. No está hecho para promover el desarrollo local. En su primera línea de generación estuvo la idea de que este municipio estaba, ¿no es cierto?, construido para ejercer el control de esa población que estaba demasiado insurrecta hasta el 73. Recordemos que todo esto es pues, entonces uno de los últimos eslabones de la política de seguridad nacional que fue promovida por el Departamento de Estado y por todos los fuertes militares de Estados Unidos. Es decir, la política de control de la población entonces va a desarrollar especiales mecanismos entonces que en el caso de nosotros van a tener su asentamiento en esta institucionalidad. Entonces, de alguna manera, este es el origen bastante poco digno de este municipio y del cual pocos hoy día se acuerdan, pero que es bueno, ¿cierto?, tener en consideración. Acá hay una estructura burocrática autoritaria que fue construida para cooptar, para crear caudillo, para crear clientelismo. La gran pregunta es, ¿este municipio se acabó en los años 90-92? Esa pregunta se las dejo yo a ustedes para que la puedan a lo mejor insertar como reflexión, como conclusión de la ficha que están desarrollando. ¿Ya? Esto es lo que yo quería mostrarles hoy día respecto de esta dictadura. Les voy a dejar también un documento que relata un poco más pormenorizadamente lo que estamos desarrollando acá. Documento que no es obligatorio leer, solamente es una ayuda, memoria o es un apunte de clase. El único documento que tenemos que leer, recuerden, es la ficha capital social constante, capital social variable. ¿Ya? Dicho esto, vamos a las preguntas, a los comentarios, a las reflexiones, a las dudas. Por voz o por chat, como siempre. Profe, Dígame. quería saber si me podía explicar la diferencia entre gobernanza 1 y gobernanza 3. Bien, tú vas bien adelantada en la ficha. Bien. Bien. Bien, en lo que yo ahí tengo una discrepancia con el autor del texto. ¿Eh? Yo creo que la gobernanza 1 es todo aquello que nosotros hemos designado como gobernabilidad, Josefina, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, la gobernanza 1 para mí, en los términos que la define Salazar, es la gobernabilidad. Es decir, todas aquellas instituciones, costumbres, políticas que provienen del aparato estatal para, ¿no es cierto?, construir el grado de consenso en la población. ¿Ya? Y para mí la gobernanza 2 es todo aquello que tiene que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, de poder, autonomía, gestión de poder propio desde abajo hacia arriba. Y la gobernanza 3 es, como dice Salazar, ahí estoy de acuerdo, es el acumulado, es el concepto global que une a las dos. Porque en definitiva, entonces, la historia de Estado y sociedad la podemos entonces subsumir en esta gobernanza 3, es decir, el conjunto de acuerdos, negociaciones que se realiza desde arriba y se realiza desde abajo. ¿Josefina? Ah, ya, pero se ¿Ya? supone que como que la gobernanza 1 es como una gobernanza falsa, entre comillas, ¿cierto? Como, Como a eso se refiere. yo creo incluso, fíjate que yo creo que utiliza mal el término Salazar. Yo creo que es gobernabilidad, es decir, Ah, aquello que proviene desde arriba, ¿ya? Y gobernanza es lo que proviene desde abajo para mí. En ya. todo caso, en ese tipo de cosas no se hagan mucho problema. Bueno, Basta con que entendamos que hay una relación entre gobernabilidad y gobernanza como especie de capas tectónicas que están entonces desarrollando el vaivén de cómo se mueve una sociedad. Por ejemplo, con octubre del año pasado se produjo, ¿no es cierto?, una explosión de gobernanza.
Ujú. Y la gobernabilidad está con dificultades hasta el día de hoy para poder procesar eso. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Sí, Entonces es como en un país terremoteado como el de nosotros, entonces hay una relación tectónica, de capas tectónicas entre lo de abajo y lo de arriba. ya, ¿Ya? ya. Sí, sí, ya entendí, profe. Gracias. Perfecto. Darío me pregunta si antiguamente entonces no existía la municipalidad como se conoce hoy. Em, Antiguamente la municipalidad, hasta antes del 73, solamente tenía un rol casi de sacar la basura y de colocar, de reponer las ampolletas del alumbrado público, Darío. Después viene este tipo de establecimiento, estructura burocrática, sobre todo con la imposición del decreto ley 18.695, que es la que crea la municipalidad tal como la conocemos hoy. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver la municipalidad y de las posibilidades de construcción ciudadana con el municipio en democracia, ¿ya? Al cual también le tenemos bastante dudas y resquemores, pero por lo menos es la superación, la municipalidad de la democracia, de lo que estamos viendo hoy día y por lo tanto la posibilidad de construir municipios más o menos alternativos.